Saludos amigos de Latinoamérica y el mundo. Palestina defiende su derecho a la independencia y soberanía. Otra vez la impunidad de Israel intenta resquebrajar la voluntad y resistencia del pueblo palestino. Los crímenes de la entidad ocupante esperan aún una condena mayor de la comunidad internacional, mientras las víctimas y mártires aumentan a diario. Al Mayadín Español reafirma su compromiso con la causa palestina y ante la nueva agresión vuelve a darle voz a la resistencia y lucha de su pueblo. Nacido en uno de los campamentos de refugiados del norte del Líbano, Marwan Abdel Al es hijo de padres palestinos que fueron obligados a abandonar su tierra. Escritor y dirigente político, Marwan es el primer responsable del Frente Popular para la Liberación de Palestina en Líbano desde 2001. A él le doy la bienvenida y las gracias por estar en este espacio, en este estudio de Al Mayadín, en su sede acá en Beirut, para acercarnos a la resistencia y a lo que está sucediendo actualmente con la causa palestina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. El ocupante israelí ha llevado a cabo una nueva agresión contra el pueblo palestino que llevó también a la muerte de varios dirigentes de la yihad islámica. En este escenario, la resistencia, a través de su sala conjunta, inició una respuesta llamada la venganza de los libres. ¿Considera usted que esto es otra batalla más en esta gran confrontación contra el ente israelí? ¿Marcará esta respuesta un giro en la confrontación contra el ente sionista, como sucedió con la batalla de la Espada de Jerusalén en 2021? En primer lugar, rindo un homenaje a esta epopeya heroica que el pueblo palestino protagoniza hoy en la Franja de Gaza, siendo una de las páginas de gloria, de las páginas de lucha y de las páginas de resistencia que se escriben con sangre en el suelo de Gaza, frente a este enemigo fascista, racista, sionista, que comete estas locuras y estos crímenes, considerados crímenes de lesa humanidad, asesinando a civiles a plena luz del día y frente a las lentes de las cámaras. Esto es parte de este enfrentamiento histórico. Y este es el destino del pueblo palestino desde que fue expulsado de su tierra, de su patria, y es el del enfrentar semejante agresión y por eso, y tal como lo sabemos, este pueblo hoy se defiende. El enemigo es quien perpetró este cobarde ataque asesinando a líderes de la resistencia quienes se encontraban junto con sus familias y en medio de los barrios residenciales. Por lo tanto, buscaba con estas operaciones obtener ventajas políticas y estratégicas, y con ello poder inclinar a su favor en cierta medida la ecuación de disuasión, porque consideraba que la operación de la Espada de Al-Quds había alterado esa ecuación. El enemigo quiere que todo retorne a lo que fue antes de la Espada de Al-Quds, pero la resistencia no le permitirá obtener semejante logro, porque los tiempos han cambiado y por lo tanto el balance de fuerzas ha cambiado y la realidad está cambiando, ya sea a nivel mundial, a nivel regional o a nivel de la resistencia en Palestina y del resto de la región árabe. Mucho se habla de los sacrificios de los palestinos dentro de los territorios ocupados en defensa de la patria y también del accionar y sobre todo de esa fortaleza y valentía de la resistencia durante esta confrontación y sobre todo defendiendo su independencia y el derecho a un Estado libre y soberano. En este escenario, ¿qué rol tienen entonces los palestinos de la diáspora también a defender la soberanía y la independencia de esta tierra palestina? Esta pregunta es muy importante.
especialmente en vísperas del 75º aniversario de la Nakba. También se refiere a una realidad que debemos conocer y a hechos que son claramente visibles, y es que a pesar de haber transcurrido 75 años desde que se produjo la Nakba, el pueblo palestino sigue de pie y se encuentra presente en la tierra palestina. Las herramientas del exterminio del colonialismo sionista no pudieron hacer que su destino fuese igual al destino a los indígenas del continente americano. O sea que este colonialismo se proponía exterminar a este pueblo, pero la realidad que se expresa hoy sobre el terreno dice que el número de palestinos hoy supera el número de los colonos sionistas que se encuentran sobre el territorio de Palestina histórica. Y este es un asunto sumamente importante. Asimismo, uno de los elementos de fuerza del pueblo palestino es que no se ha olvidado de Palestina a pesar de haber transcurrido 75 años, y nacen nuevas generaciones más feroces y con voluntad de sacrificarse y dar su vida por la patria. La cuestión de la patria para los palestinos, ya sea que estos se encuentren dentro o fuera de Palestina, o donde quiera que se encuentren en la diáspora, es un tema crucial en la formación de la personalidad palestina, en la formación de la identidad palestina, hecho que permite perpetuar la memoria palestina y el sueño palestino. Creyeron que los refugiados palestinos en la diáspora se disolverían en las sociedades en las que viven, pero su Palestina quedó en la memoria, al igual que las llaves de las casas palestinas que fueron conservadas por las madres y las abuelas palestinas, las llaves de los hogares en Palestina de los que fueron separados y que consideran como los hogares más hermosos en este mundo. Compañero Marwan, en la presentación decíamos que usted es hijo de padres palestinos que fueron obligados a salir de su tierra, y usted hacía referencia a la Nakba como esa gran catástrofe en la causa del pueblo palestino. Pero la Nakba no es solo el suceso de 1948 ni un segundo que se renovó en 1967. Sabemos que este proceso de colonización comenzó mucho antes del 48. En este contexto, ¿usted considera que aún los refugiados palestinos, tanto en Líbano como en Jordania, como en Siria, se sienten como resultado de esa catástrofe de la Nakba de 1948? Tal como lo señalé, ningún palestino en cualquier parte del mundo siente que pertenece al lugar en el que reside, aunque posea la nacionalidad de ese lugar. Siente siempre que pertenece a Palestina y sueña con retornar a Palestina, y aún conserva en la memoria los nombres y recuerda los detalles, incluso aquellos que tal vez nunca había visto. O sea, yo soy de la generación que no vivió en Palestina y no vio a Palestina, pero para mí Palestina existe en el sueño. Está presente en el relato, así como está presente en la memoria transmitida de generación en generación. Por cierto, este puede ser un recuerdo más fuerte que el recuerdo vivido, porque también es a la vez un recuerdo imaginado, de modo que esa imaginación lo convierte en algo hermoso, y esto lo observamos en la literatura, o sea que el apego a las cosas se vuelve más grande. Cuando esto que apreciamos está amenazado con perderse y se encuentra lejos de nuestro alcance, por eso uno libra toda forma de lucha para alcanzar estos objetivos, ya que es un propósito noble y por lo tanto merece cualquier sacrificio. Así vivió el pueblo palestino, y por eso la Revolución Palestina, cuando se inició desde fuera de los territorios palestinos. Se inició partiendo desde las tierras de campaña en los campamentos palestinos en la diáspora buscando retornar a Palestina. Y ahora los palestinos del interior, cuando se vieron fortalecidos y su identidad también se ha vuelto más clara y el enemigo no pudo exterminarlos, ahora llevan la misma bandera de la resistencia por la liberación de Palestina. Los medios occidentales, los grandes medios corporativos de la prensa de Occidente, tratan de presentar a los palestinos y a los árabes que viven en el territorio ocupado en 1948, ajenos a esta causa palestina debido a cuestiones económicas, políticas, de seguridad y estabilidad. Incluso los medios occidentales sugieren, también hacen alusión de que esta población de 1948, árabe y palestina, no tiene interés en una Palestina independiente. Objetivamente, compañero Marwan, ¿qué sentimientos
y tendencias reinan en esta población árabe palestina que vive en los territorios ocupados, sobre todo cuando su gobierno, este gobierno israelí, ataca, bombardea y también criminaliza a sus hermanos tanto en Cisjordania como en Gaza. يعني أعتقد هذا السؤال Creo que ya es muy tarde para hacer semejante pregunta, porque esta pregunta fue al principio cuando se consideró que estos son los que quedaban dentro de Palestina y se les dijo que eran quienes aceptaron vivir bajo la ocupación y se les asignaron a ellos números señalándolos como palestinos del 48 o árabes del 48 e incluso Israel intentó dividirlos en sectas y confesiones y no quería reconocerlos como pueblo. Sin embargo, hubo un giro serio y radical que conmocionó al ente ocupante, especialmente el Día de la Tierra, que suele ser celebrado por el pueblo palestino. En ese momento quedó claro que esta comunidad posee una identidad llamada Palestina. La cuestión palestina no es una cuestión de parcelas o un pedazo de tierra. La cuestión de Palestina es, además de eso, una identidad y una personalidad. Por lo tanto, hay un enemigo que no solo quiere expulsarte de tu tierra, sino también busca eliminar tus derechos y borrar tu identidad y convertirte en un ser humano agregado a esta estructura colonial. Ahora notan un gran cambio. Es decir, tal como lo señaló uno de sus dirigentes sionistas al comentar sobre el Día de la Tierra, por ejemplo, dijo: solíamos creer que eran un grupo de campesinos que se dedican a regar las plantas y que eran un número de personas dispersas y derrotadas, pero aparecieron como un pueblo unido que podía enfrentarse a Israel e impedir la causa de la judaización. La otra idea es que el Día de la Espada de Al-Quds era un asunto claro para todos. Este enemigo buscaba imponer más racismo y más apartheid. Y por cierto, trata igual a los mismos judíos separándolos en categorías. Es decir, ahora vemos una lucha dentro de la misma sociedad sionista. ¿Por qué? Porque hay quien considera que hay sionistas que son mejores que otros, diferenciando entre oriental y occidental. El etíope ocupa el tercer lugar en la clasificación y el árabe ocupa el cuarto lugar. Y este estado es por su propia naturaleza un estado judío y por lo tanto el palestino se encuentra agredido en su identidad. Y este asunto contribuye a la cohesión del pueblo palestino. Ellos, o sea, el enemigo, siempre nos recuerdan que quieren impedir nuestro retorno y cuando se enfrentan al pueblo palestino contribuyen a confirmar esta identidad, pero al memorizar la poesía palestina, quienes se encuentran en los territorios del 48 afirman que son palestinos. Asimismo, son palestinos al recordar los relatos, las historias, al conservar la memoria, recordar los nombres de las aldeas, al aferrarse al alfabeto árabe, al imponer un pensum de estudio árabe en las escuelas. Por lo tanto, no cabe la menor duda sobre la identidad de este pueblo. En este escenario y en estos planteamientos que usted hacía referencia sobre todo a esa identidad, a esa cuestión histórica del pueblo palestino, a su derecho a su tierra, el mundo árabe, el Medio Oriente, va en los últimos tiempos dirigidos hacia el entendimiento de un grupo de gobiernos que estaban en conflicto durante una década. Ya lo hemos visto, el regreso de Siria a la Liga Árabe, el acuerdo de Arabia Saudita con Irán. En este escenario, ¿cómo pudiera impactar, reflejarse este entendimiento, este diálogo regional en la causa palestina, en alcanzar nuevas victorias en busca de esa soberanía? لا يوجد احتلال ويوجد استعمار يبقى إلى الأبد. No hay ocupación ni colonialismo que dure para siempre. Este desaparecerá. Esto es inevitable. Nosotros tenemos plena conciencia de ello. Por lo tanto, estamos frente a una presencia sionista que también vive esta crisis, que es una crisis existencial. Ellos creyeron desde el principio que hay formas de fuerza que podrían mantener esta existencia, pero que estas formas de fuerza se quiebran. La forma más importante de esa fuerza es la de tener un ejército fuerte, y esto ya no es un asunto que se mantiene, ya que hay un pueblo que se resiste a ese ejército. Y el segundo asunto es que creían que era una sociedad cohesionada, pero esta sociedad colonizadora
Es al final de cuentas una sociedad llena de contradicciones y no cohesionada. Y el tercer asunto es que este colonialismo busca un entorno ocupado con guerras civiles y que Israel crece y se consolida en medio de un entorno de guerras de árabes en contra de árabes. Pero ahora esto ha cambiado y en la región árabe prevalecen las reconciliaciones y estos son elementos que atemorizan a la existencia sionista. Estos son elementos de fortaleza para que el pueblo palestino avance y logre la victoria. وتحقيق الانتصار. ¿Considera usted que el proyecto estadounidense para esta región de Medio Oriente y su apoyo a Israel va en decadencia en medio de este entendimiento, de este acercamiento entre los países de la región? نعم نحن نعتبر أن الولايات المتحدة مشروع الإمبريالي. Sí, consideramos que Estados Unidos es un proyecto imperialista en retroceso, primero a nivel mundial y luego a nivel regional, y que a ese nivel existen muchas repercusiones. Lo más importante, y este es un asunto por el que libramos una lucha con todas las potencias a nivel internacional, y es la de impedir la americanización del mundo, ya que después de la caída de la Unión Soviética y la imposición de un sistema unipolar, Estados Unidos quiso americanizar al mundo para luego pasar a un tema mucho más grave y peligroso, y es el de la sionización de la región. Yo creo que la idea de sionizar a la región y formar alianzas como la OTAN o los acuerdos de paz de Abraham o un nuevo Medio Oriente en las formas que quiere y busca Estados Unidos después de todas sus guerras en esta región ha caído y ha retrocedido. Uno de los sectores de este declive tiene que ver en primer lugar con la firmeza y fortaleza de la resistencia, así como el desarrollo del estado de resistencia a nivel de esta región, y el papel que juega también el pueblo palestino como eje, porque los palestinos son un eje en este enfrentamiento, querámoslo o no, y por lo tanto son los que contribuyeron a semejante cambio. Compañero Marwan, nosotros sabemos que el secretario del Frente Popular para la Liberación de Palestina está detenido en cárceles de la ocupación y ahora fue transferido a otras cárceles individuales y privadas de todos los derechos. ¿Y quién mejor que comenzar con la figura de Ahmad Sadat para adentrarnos en el tema de los más de 4.000 prisioneros palestinos en cárceles de la ocupación? ¿Hay alguna razón o secreto, por llamarlo así, de esta unidad que existe dentro de todas las facciones palestinas en prisión? ¿Por qué esta unidad de los presos de este movimiento cautivo no se expresa también fuera de las cárceles en el escenario político? ما جرى للرفيق أحمد Lo سعدات que le sucedió al camarada Ahmad Sadat en los últimos días, y se sabe que incluso el mero nombre del camarada Ahmad Sadat y su presencia en prisión asusta al ente ocupante, y esto es un gran honor para nosotros. Ellos consideran que el camarada Ahmad Sadat, desde el interior de las celdas de detención y de estos sótanos nazis que construyen, aún puede cumplir con su deber patriótico. Y al menos en el sentido moral, es un fuerte motivo para que esta nueva juventud se enfrente con la ocupación. Ellos son los artífices de la epopeya de la libertad contra este ente ocupante con todas sus facciones. Es decir, están unidos porque de una manera directa y diaria, o sea, mañana y tarde, están cara a cara con el verdugo, ya que esto simboliza claramente la realidad del conflicto, sin ningún tipo de ambigüedad. Por lo tanto, su unidad es un factor importante para todos. Pero, ¿por qué esto no se ha reflejado en el exterior? Yo considero que básicamente estas personas formaron la dirigencia del pueblo palestino y son esa gema preciosa que también se preservó dentro de las cárceles a pesar de todas las presiones y tentaciones y las formas con las que a veces intentan desviarlos del camino para obligarlos a cambiar o a torcer sus voluntades. Pero ellos han permanecido muy bien. Entonces lo que se requiere, si queremos considerarlos un ejemplo a seguir, es tomarlos como ejemplo y mantener firme nuestra voluntad. Esta es la clave y el secreto de la unidad nacional palestina.
Usted sabe, compañero Marwan, que Al-Mayadin, tanto en su versión árabe como en su versión español, tiene amplia afluencia dentro de la comunidad de América Latina, incluso varios de la diáspora de la comunidad palestina se asentó y forma parte de la Sociedad de los Pueblos Latinoamericanos, y ahí están los ejemplos en naciones como Chile, Argentina. Además, un grupo de estos países latinoamericanos son defensores de la causa palestina, y además está mencionar el ejemplo de Cuba, de Venezuela. ¿Cómo usted considera sobre todo la labor activa política social de estas comunidades? ¿En qué aspectos se debe mejorar para seguir fortaleciendo esta unidad que usted hacía referencia en las prisiones donde están detenidos los palestinos? ¿Y cuál sería su mensaje a este público de América Latina, a estas naciones y a estos gobiernos? لا شك انه هذا دور تاريخي. No hay duda de que este papel es un papel histórico el que han jugado las comunidades en el mundo, especialmente en América Latina, y por lo tanto estas comunidades se sienten identificadas con Palestina y están conscientes de su identidad palestina a pesar de los muchos años de diáspora y de enajenación que viven en esos países. Por supuesto, ellos simbolizan algo muy importante, y es quizás la metáfora que adopta Palestina en el sentido internacional, es decir, que Palestina es la encarnación de esta lucha internacional entre potencias coloniales internacionales que vinieron a desarraigar a un pueblo de su tierra, y por lo tanto el mundo debe enfrentar semejante tiranía. Ellos son los mensajeros de Palestina en estas latitudes. Y por lo tanto, si hay algo que se debe hacer, es que cada palestino, donde quiera que esté, independientemente de la nacionalidad que posea, actúe como piezas de ajedrez, haciendo el movimiento adecuado para alcanzar la meta, que es Palestina. Por lo tanto, es su deber formar parte de estos pueblos y de esta opinión pública que se moviliza y cambia, y por cierto, formar parte de las mismas fuerzas revolucionarias que están al lado del pueblo palestino y de las causas de los pueblos oprimidos, posicionándose en contra del imperialismo y en contra del sionismo, su principal aliado, y uno de sus productos, porque el sionismo, y este es mi mensaje para todos, es uno de los elementos del proyecto imperialista internacional. El imperialismo no puede vivir sin los regímenes dictatoriales, y esto es lo que vivió América Latina. Y es importante aclarar que esta fortaleza sionista tiene como función anular este desarrollo a nivel mundial. Antes de finalizar este diálogo, lo decía en la presentación, usted nació en un campamento de refugiados en el norte del Líbano, es de descendencia palestina, sus padres fueron obligados a salir durante la catástrofe de la Nakba. ¿Cómo explicarle a todos los que nos están viendo a través de la señal de Al-Mayadin español que la causa palestina es una causa no solo del mundo árabe, sino una causa internacional? Y la comunidad internacional tiene que hacer más fuerza para exigirle a Israel ese cese de la violencia, ese cese de los crímenes. ¿Cómo usted, siendo palestino y con esa añoranza de regresar a su tierra, puede explicarle eso a todos aquellos que nos están escuchando? El campamento de refugiados es una condición difícil, y es difícil para mí describírselo a aquellos que no han vivido esta experiencia. Nosotros tenemos dos vidas en el campamento. La primera vida es la vida de una persona que atraviesa arduas dificultades, en la cual vivimos a todos los niveles, y en la que el mundo se detiene para considerar que el palestino es un mero mendigo. Y está la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, UNRWA, que controla todos los medios de subsistencia que quiere dar a los palestinos. Al mismo tiempo, hay otra vida que se percibe en el sueño, y esta memoria que se hereda de generación a generación, y la idea de que este campamento es solo una patria temporal y diferida, pero que la verdadera Palestina, el paraíso, se encuentra en otro lugar. Para nosotros este paraíso no puede estar fuera de Palestina. Así que esta es la vida del palestino. Es el deber del mundo que se conformó
con observar y miró este crimen como si fuera un asunto normal, mientras que a menudo habla con doble moral sobre el tema de los refugiados que abandonaron Ucrania, por ejemplo, pero olvidó que hay refugiados más antiguos que existen desde hace 75 años, y son los refugiados palestinos. Habla de los sirios desplazados que vinieron de un país hermano a un país hermano, pero que hay de un país extraño que vino de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que no tiene nada que ver con la región, que desplaza a un pueblo y ocupa su tierra y mata a su gente y continúa persiguiéndolos incluso en el campamento. Este es el sentimiento de un residente común y corriente en el campamento. Y este es un llamado a cada conciencia viva y libre en este mundo de que quien sea partidario de Palestina está en contra de la injusticia y está con la justicia. Shukran, gracias por estas consideraciones. Estuvimos dialogando con Marwan Abdel Al, el responsable del Frente para la Liberación de Palestina acá en el Líbano, en un diálogo con Al Mayadín Español, que vuelve a darle voz a esta causa del pueblo palestino, a su independencia y a su soberanía. A usted, amigo televidente, gracias por acompañarnos. La invitación a seguir toda la información, toda la cobertura de esta causa palestina a través de Al Mayadín Español, y nos volveremos a encontrar en otro diálogo por una Palestina libre.